Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva cita de Sinerginar. Soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena y directora de la plataforma Sinerginar, que como sabéis, bueno, tratamos todos los temas referentes a los frutos secos en seto y uno de ellos almendra. Hoy estamos aquí para hablar de almendra, para hablar de la producción, la comercialización y las expectativas comerciales de la almendra. Y bueno, tenemos el placer de contar de nuevo, porque otras veces ha estado con nosotros con Ferran Huguet. Ferran, bienvenido a Synergy.na, a tu casa. Y bueno, Ferran ya es director, ha sido director de Cooperativa Unión, porque bueno, no es que haya dejado de serlo, es que está jubilado, pero como vamos a ver, muy en activo y participando en todas las tareas de difusión y bueno, aportando su conocimiento a este sector. Muchas gracias, Ferran, lo primero por estar aquí y dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo creo que hoy vamos a tratar un tema que a todos nos preocupa, la almendra y sus precios y la comercialización. Y bueno, siempre que te hemos invitado nos ha dado bueno, los matices que un poco van a llevar el año, que van a llevar las futuras cosechas. Así que yo creo que cuando quieras puedes comenzar, Ferran. Venga, Sí, empezamos pues. María. Bueno, os debo decir que tenemos un problema técnico y que tenemos que ir diciendo pasar página. Disculpad, pero lo haremos lo más ágil posible que podamos, ¿vale? Bueno, os hago una pequeña presentación de Unión. Unión es una cooperativa de segundo grado, una cooperativa constituida el año 1942 y nuestra vocación, como veis aquí, es estar con la gente del campo. Pasa, por favor. Como veis, es un grupo cooperativo potente, en donde hay la cabecera del grupo, que es Grupo Unión, y que este da la administración y la gerencia y la dirección a todo un grupo de cooperativas. Una de ellas es Unión UTS, que es la que nos vamos a centrar hoy, que es la comercializadora de frutos secos. Otra que es Unión Origen, que es comercializadora de aceites y vinos. Y bueno, hay todo un entramado de diferentes compañías para facilitar el comercio, para facilitar el asesoramiento a nuestros asociados, etcétera, etcétera, que son el resto de entidades que veis. Pasa, por favor. Los datos globales de la entidad son los que veis. Tenemos una facturación media de alrededor de 110 millones de euros. Exportamos unos 32 millones a 34 países. Damos empleo a 212 personas. Como cooperativa hay que destacar que los fondos propios de la entidad son importantes, alrededor de 40 millones de euros. Tenemos 138 cooperativas asociadas y ahora estamos apostando por el tema de sostenibilidad y, por ejemplo, el último ejercicio logramos reducir la emisión de CO2 en 187 toneladas. Pasa, por favor. Bueno, esto es lo que os decía antes. Unión Ax se dedica a todo tipo de frutos secos, almendra, avellana, pistachos y algarrobo. Unión Origen tiene el aceite, que trabaja con diferentes denominaciones de origen, y en vinos, que también envasamos y trabajamos con diferentes denominaciones de origen. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, estos son los centros que tiene Unión importantes. El más importante, que es la central, está en Reus, que es esta instalación que ven en la parte superior izquierda. Últimamente se está haciendo una inversión muy potente, porque preveemos que en los próximos años Unión va a tener un crecimiento exponencial. Hemos captado algún socio que está plantando alrededor de 10.000 hectáreas de almendros, con lo cual en la zona de Portugal, Cáceres, Extremadura, algo de Andalucía, y como veis son estas instalaciones que pone Miajadas, que esto es una población de Cáceres, en donde será la instalación más grande de toda Europa de manipulación de frutos secos. Tenemos también una partidora en Alcañiz, en Aragón, otra en Castellón, en la población de Cabanes, y otra en la capital de Alicante. Estos serían los centros de transformación de Unión de Frutos Secos. Pasa, por favor. Bueno, el proceso de concentración que hemos intentado en los últimos años, creemos que en frutos secos es un factor de éxito el volumen.
Los clientes son grandes compañías multinacionales del sector de chocolate, heladería, etcétera, y que tienen una gran capacidad de compra y, por lo tanto, para estar a la altura, tanto en capacidad de suministro como en innovación, se requiere grandes volúmenes pues, que puedan dar respuesta a las exigencias que hacen estos clientes. Pasa, por favor. Como veis, hemos juntado unos 8.200 socios productores. Estamos recogiendo la almendra de 48.200 hectáreas en producción y el último ejercicio entramos 35 millones de kilos de almendra, ¿vale? Esto, tal como os decía, con la entrada de algún socio que os comentaba, esto creemos que en 3 años de 35 pasaremos alrededor de los 100 millones de kilos de almendra recogidos y de aquí la inversión que os decía que estamos realizando en Cáceres. Pasa, por favor. Estas serían las zonas geográficas, como veis, donde tiene presencia Unión. Las que están indicadas con esta hojita es donde tenemos instalaciones que he comentado antes y en las zonas verdes es donde estamos captando socios y que nos entregan su producción. Pasa, por favor. Somos la primera cooperativa de frutos secos de España y estamos reconocidas por el Ministerio como entidad asociativa prioritaria. Pasa, por favor. El Ministerio, con la idea de concentrar al máximo la producción, evitando la fuerte atomización que tenemos en el sector agrario español, fomenta de que algunas entidades concentren la máxima producción y les da ayudas a nivel de subvenciones a inversiones, etcétera, y nombra de cada sector lo que llama una entidad prioritaria, pues bueno, para frutos secos, que sepáis que es Unión la que el Ministerio ha decidido que sea la prioritaria y que por lo tanto fomenta la concentración y contribuye tanto a la formación como a la innovación como a inversiones, ¿vale? Pasa, por favor. Perspectivas del mercado de almendra. Bueno, vamos a hablar ahora de producciones, precios y el jaleo de la almendra. Pasa, por favor. Bueno, en esta hoja tenemos la evolución de las producciones mundiales, ¿vale? Como veis, empezamos el estudio que tenemos aquí en 2005-2006 con una producción mundial de 543.000 toneladas que ha ido creciendo de forma brutal hasta alcanzar, si os dais cuenta, en el año 2021 1.784.000 toneladas. Como veis, estos son unos crecimientos absolutamente brutales del orden del 10%. Y si el crecimiento de esta producción ha sido tan brutal, es porque luego veremos que el consumo de alguna forma iba consumiendo esta producción. Como veis, el primer productor mundial es la parte de la franja de la barra verde que corresponde a la producción de Estados Unidos, concretamente del estado de California, ¿vale? Que es el líder indiscutible en la producción de almendra, en donde veis pues, que de 415.000 toneladas del 2005-2006 alcanzó su máximo en el año 2020-21. Luego os explicaré que ha tenido consecuencias en el precio esta superproducción del 2021 que alcanzó, como veis, 1.413.000 toneladas de grano de almendra, ¿vale? Esto justifica, luego lo comentaré, la bajada de precios de los últimos años, pero que tenemos la esperanza de que este año, como veis, ha habido una bajada de producción en el 2021, 22, 22, 23 y 23, 24, hecho que nos ha permitido consumir el exceso de existencias que había de almendra, y esto es lo que justifica que en este momento la almendra vuelve a recuperar precio, porque llegó hasta por debajo de 3 euros el kilo y ahora vuelve a estar ya por encima de 4,5 y creemos que superará los 5 euros por kilo, debido a que os comento, de que ya hemos logrado estos años de menos producción reducir las fuertes existencias que teníamos y por lo tanto el mercado parece que estamos recuperando también un poco la demanda. Luego lo hablamos con más detalle. El segundo productor mundial siempre había sido, como veis, España, que está en amarillo, que con muchas oscilaciones de producción. La producción de almendra en España estaba en secano y por lo tanto la producción dependía mucho de las condiciones climáticas del año, especialmente las lluvias y sobre todo también las heladas. Las heladas, las variedades que se plantaban en España
típicas, tradicionales, autóctonas, eran la Largueta y Marcona, que eran variedades de floración muy primerenca y por lo tanto, cuando había una helada un poco tardía, pues nos quedábamos sin producción de almendra, ¿vale? Por esto las producciones oscilaban mucho, como veis, de 30.000 toneladas, otro año 70, nos volvíamos a quedar en 30 y era consecuencia de esto. El tercer productor entonces es Australia. Bueno, ahora el segundo. Australia no tenía producción de almendra, empieza a producir almendra alrededor del 2010-2011. Está aquí en el gráfico indicado con este color grisáceo y como veis en pocos años pasó de no tener almendra pues a convertirse en el segundo productor mundial, alcanzando por ejemplo este último año 2024-25, la cosecha reciente, alcanzando las 135.000 toneladas, que ha hecho un crecimiento muy importante, ¿vale? En color butano tenéis el resto de todos los otros países, pues que como veis el último año ha producido 108.000 toneladas. Con lo cual la producción total del último año, el 24-25, esto es la recolección del mes de agosto-septiembre de este año, a excepción de Australia, que es del mes de marzo-abril. Está en el hemisferio sur y por tanto la producción es en otra época. La producción, por lo tanto, que se habrá del año 2024 sería de 1.639.000 toneladas, ¿vale? Como veis, insisto en el fuerte crecimiento de la producción y esto es debido, si pasas por favor, María, a que el consumo ha mantenido la misma proporción, ¿vale? Daros cuenta que desde el año 2005-2006, con un consumo de 511.000 toneladas, nos pusimos en el año 2012-2013 en 1.019.000 toneladas. Esto, si lo analizan ustedes, es un crecimiento superior al 10% sostenido anual. Es que no hay otro producto que haya tenido un crecimiento sostenido anual del 10%, ¿no? Luego hubo un frenón, aquí como veis, en el 2012-2013, pero no fue. El motivo fue de que la producción no podía abastecer la demanda y los precios se dispararon de forma brutal, alcanzando precios de 9-10 euros el kilo de almendra, ¿vale? Lo cual, por la falta de producción y por los altos precios, es este retroceso que veis durante el año 2012, 2013, 13-14 y 14-15, en donde retrocedimos y en lugar de crecer, bajamos de 1.019.000 toneladas hasta las 971.000 toneladas, ¿vale? Estaba el sector preocupado, ¿qué pasaría con esta reducción del consumo debido a los altos precios? Pero en el momento que los precios se volvieron un poco a controlar, volviendo alrededor de los 4 o 5 euros, que entendemos que es el precio razonable de la almendra, daros cuenta que volvió a crecer de inmediato, ¿eh? Pasamos en el 14-15 de 971.000 toneladas a 1.048.000, al año siguiente 1.216.000, al año siguiente 1.276.000, 1.329.000. Daros cuenta que recuperó inmediatamente, creciendo no tanto del ritmo del 10% de los primeros años, pero creciendo a un ritmo del 6 y pico por ciento. Luego lo analizaremos con más calma para prever qué puede pasar en el futuro, ¿vale? Hasta alcanzar el óptimo de consumo, que fue en el año 2020-2021, en donde se alcanzó un consumo, como veis, de 1.562.000 toneladas de pepita de almendra, ¿vale? Muy grande. ¿Qué pasó aquí? Que como hemos dicho antes, fue un año que también la producción fue muy consumo se retrajo con los últimos 3 años, ¿vale? ¿Por qué se retrajo el consumo? Bueno, aquí hay muchas teorías en donde pues, se habla pues, de que, como sabéis, los intereses subieron mucho, por lo tanto las familias no tenían tanta disponibilidad al consumo. Ha habido bueno, diferentes guerras, como sabéis, lo de Ucrania, lo de la invasión de Gaza por parte de inferior y por tanto, como veis, hubo un retroceso importante en el consumo, pero que estamos esperanzados porque, como veis, el año pasado, el año 2023-2024, el consumo mundial volvió a crecer y se puso en 1.580 toneladas, ¿vale?
haciendo el récord mundial de consumo. Esto es lo que supone de que en este año concreto que estamos ahora, en el 24, está subiendo la almendra de forma importante. De los 3 euros que partíamos, está en este momento a 4,60, 4,70 y creemos que va a alcanzar y va a superar los 5 euros por kilo. ¿Vale? Como veis, el primer consumidor mundial es entre la Unión Europea y Estados Unidos. La Unión Europea, como veremos, importa muchísima almendra de Estados Unidos. Esta creo que es la gran salida que tiene la producción española de vender a los mercados europeos y que no importen almendra de Estados Unidos. El segundo consumidor, que hace unos años no consumía nada de almendra, es Asia, en donde fijaros que está en 443.000 toneladas, o sea, se ha convertido en el primer consumidor de almendra cuando, si os dais cuenta, en el 2007, 2008, estos años, no lo teníamos en cuenta porque no aparecían las estadísticas. Por lo tanto, esto es un factor muy a tener en cuenta luego al hablar de previsiones de futuro. Vale, y todos los otros países, como veis, consumen estas 354.000 toneladas del último año. Pasa, por favor. Bueno, aquí tenéis cómo se mueven la producción y el consumo. Aquí estarían los dos gráficos que hemos visto antes en forma lineal, en donde os dais cuenta que en el 2021 hay un exceso de producción respecto a consumo y esto lo que nos está provocando una bajada importante de precios en el 21-22, 22-23 y 23-24, pero que insisto, como veis, el consumo vuelve a superar la producción en el último año, 23-24, y es lo que está provocando esta subida de precios del presente ejercicio. Pasa, por favor. Bueno, esta sería la producción mundial. California con el 70 y pico por cien es el líder absoluto, seguido de Australia hasta ahora, vendría España y todos los otros países juntos que supondrían este 9%. Pasa, por favor. El consumo está muy repartido. Este sería el consumo medio de los últimos años, en donde Europa tiene un consumo del 25%, los Estados Unidos el 23%, Asia el 29%, lo que decíamos antes, ha superado a los grandes consumidores que eran Estados Unidos y Europa, y otros países, tampoco está mal, que ya suponen el 23%. Daros cuenta que el consumo está casi repartido en todos los continentes. Pasa, por favor. Un factor a tener muy en cuenta, ¿vale? California, la producción media de los últimos años estaría en 1.200.000 toneladas, media de los últimos años. La superficie de producción es de 546.000 hectáreas y, por lo tanto, la producción por hectárea, la producción en grano por hectárea, está en más de 2.000 kilos por hectárea, concretamente 2.231 kilos por hectárea. Si analizamos Australia, está con las producciones que ha tenido y la superficie en producción, está en 1.800. De hecho, los últimos años ha superado California. Esto es la media de los últimos años. Da bajo porque como ha plantado muy recientemente, hay muchas fincas que todavía no están en producción, de estas 62.000 que os comento hectáreas plantadas, pero en este momento ya está incluso en 2.500 kilos por hectárea de producción. España, como veis, debido a que todavía tiene muchísimas hectáreas en secano, la producción media por hectárea es absolutamente ridícula en comparación con nuestros competidores. Concretamente, estamos en 150 kilos de pepita por hectárea, una producción muy, muy baja. De hecho, esta producción está subiendo porque en los últimos años se han efectuado muchísimas plantaciones en regadío de variedades mucho más productivas, mucho más rentables, y las producciones de estas plantaciones nuevas sí que ya son mucho más elevadas, ya tenemos parcelas que producen ya los 2.000, 2.500, incluso alguna de 3.000 kilos por hectárea, pero bueno, en proporción a toda la producción que había en secano, pues todavía el peso específico es reducido. Pasa, por favor. Sigue, pasa. Si comentamos el comercio, solo para que lo sepan, los principales exportadores, pues como es lógico, son los países productores. El primero, California, en donde en el 23-24
alcanzó los 900.000 toneladas de exportación de almendra. El segundo fue Australia, con 100.000 toneladas. Australia prácticamente vende un porcentaje muy elevado de su producción. El tercero fue la Unión Europea, básicamente España, que es el productor de la Unión Europea, unas 20.000 toneladas, y todos los otros países exportaron unas 33.300 toneladas, ¿vale? Como veis, el total exportado del último ejercicio ha sido de 1.053.300 toneladas. Aquí, como veis, el efecto que os decía de la reducción de consumo también se aprecia en las exportaciones. Como veis, en el año 20 de 1.076.000 toneladas y luego fue bajando, el 21-22 a 1.021.000, el 22-23 1.001.000, es decir, está confirmando lo que os decía antes del consumo, se ve también en los datos de exportación que se redujeron y también la esperanza de que, como veis, el pasado año ya empezó a subir, volvió a crecer hasta 1.053.000 toneladas y que en el 24-25 creemos que se volverá a subir y superando incluso el 1.076.000 del 2021. Por lo tanto, creemos que este bache lo hemos superado. Pasa, por favor. Bueno, aquí lo mismo que hemos dicho antes, Estados Unidos era el máximo exportador que hemos visto, con una media de los últimos años de 850.000 toneladas, seguido de Australia, seguido de la Unión Europea y todos los otros países con 35.000 toneladas, como veis. Pasa, por favor. Bueno, hemos hablado de las exportaciones, quién las hacía, vamos a analizar quién le importa, ¿vale? Daros cuenta un tema curioso, que esto es la gran estrategia que tiene que tener España cara al futuro, en donde el primer importador mundial de almendra, curiosamente, es la Unión Europea. El último año, como veis, con 280.000 toneladas importadas, ¿vale? El segundo es India, lo que os decía de Asia, es India con 170.000 toneladas importadas. El tercero, China, con 160.000 toneladas importadas. Y a partir de aquí ya vendría Emiratos Árabes con 60.000, Turquía con 55.000, Japón 40.000 y todos los otros países juntos con 268.000 toneladas, lo que suma un total de importación del último año de 1.033.000 toneladas. Pasa, por favor. Aquí tenemos el detalle de los otros, lo que os comentaba de las 268 de otros países, en donde veis que está absolutamente repartido entre Marruecos, Canadá, Corea del Sur, Arabia Saudí, Reino Unido, Kurdistán, México, Suiza, Algeria, etcétera, etcétera, que sumaría unos 268.000 que os comentaba, ¿vale? La idea es que veáis de que está muy extendido en todo el mundo el consumo de la almendra. Pasa, por favor. Bien, vamos a analizar ahora qué creemos que pasará en el futuro, ¿vale? Si analizamos la producción de almendra California, pasa, por favor. Esta sería la superficie que tiene en producción California, en donde, como veis, en los últimos años ha ido subiendo, que es lo que veíamos también en producción. Pasa, por favor. Esta sería la producción que ha tenido, que sigue, como veis, la evolución casi de las plantaciones, salvo en los últimos años, porque aquí, como veis, en el 2021 hubo un récord absoluto y luego ha descendido un poco, que es lo que os comentaba. De hecho, la 19-20, perdón, la 2021 fue un récord absoluto de producción, que es la que generó unos excedentes en existencias y que provocó un poco la caída de precios, ¿vale? Pasa, por favor. Aquí tenemos los rendimientos medios por hectárea, en donde vuelvo a insistir, porque el año 2021 tuvo una producción hectárea media, alcanzó los 2.792 kilos de producción por hectárea. Es una absoluta barbaridad, hablando de medias de toda la superficie plantada. Estoy hablando de 2.792 kilos de grano de almendra, de grano, no de cáscara. Es algo brutal, ¿vale? Luego, los próximos años ha descendido porque, como veis, el rendimiento por hectárea también ha descendido hasta el último año, que se quedó aproximadamente en 2.151 kilos por hectárea, que bueno, es más razonable
que el que hubo en el 2021. Pasa, por favor. Por lo tanto, con estos datos que tenemos de las plantaciones que han hecho en los últimos años, las producciones medias por hectárea, estimaríamos de que la evolución de la producción de California en los próximos años sería la que ustedes ven. En el 25-26 estimamos una producción de 1.440, que subirá en el 26-27 1.500, que puede subir en la 27-28 a 1.590, que en la 28-29 puede alcanzar las 1.630, estoy hablando de 1.630.000 toneladas, y que en la 33-34, es decir, aproximadamente de aquí 10 años, creemos que se podría quedar en 1.900.000 toneladas de producción de almendra California. Pasa, por favor. Si hacemos lo mismo con Australia, que como has visto era el segundo, pasa, por favor. Estas serían las superficies plantadas. Como veis, no tenía casi producción o muy limitada hasta el año 2006-2007. Estuvo unos años con alrededor de 20-25.000 hectáreas en producción y en los últimos años ha vuelto a subir hasta las 60.000, que es donde está ahora, 62.000. Es cierto que ahora ya está muy plana, porque el almendro, tal como lo producen ellos, requiere mucha cantidad de agua y por lo tanto ya tiene una limitación para seguir creciendo, ¿vale? Pasa, por favor. Si analizamos la producción, sería la que veis. Aquí faltaría la 23-24, que es la que os decía de 130.000. Bueno, este sería lo que ha tenido Australia y si Se nos ha quedado un poco congelado. A ver, Ferran. Sí, dime. Ah, es que se ha congelado de repente un poco. Perdón, pasa, se Nada, puede nada. pasar, por favor. Vale, estos serían los rendimientos por hectárea, como veis, muy altos, ¿eh? Estos se mueven en medias de 2.900, lo que os decía, ¿eh? La media de todos los años es más baja, pero estos han logrado, han copiado el modelo americano y lo han mejorado y tienen medias muy elevadas, ¿eh? Alcanzan, por ejemplo, en la 14-15 casi los 3.000 kilos de pepita por hectárea, ¿vale? Moviéndose en 2.500, 2.600, 2.800, están aquí, ¿vale? Muy alto, muy alto. Por lo tanto, esta gente, la previsión que hacemos al futuro, pasa, por favor. Sí, Ferran, ¿puedes gracias. comentar la previsión? Es que se ha cortado ahí, ha habido un corte. La previsión de Australia que has dicho. Sí, no, Ah, la estoy vas a aquí. decir La ahora. previsión decía, sí, si se corta, avísame, por favor. Vale. Bueno, esta sería la evolución que pensamos que tendrá la producción de Australia para la 25-26, 140.000 toneladas, que subirá a 152, el año siguiente 160.000, al siguiente 169.000, y creemos que en un plazo de 10 años se puede quedar en aproximadamente 185.000 toneladas. Aquí debo decir de que ha habido un crecimiento muy rápido los primeros años debido a que hubo unos precios muy altos y se plantó mucho, ¿vale? Ahora con los precios de los últimos años que fueron mucho más suaves, las nuevas plantaciones se han frenado de forma importante, ¿eh? Por esto en el futuro creemos que el crecimiento no será el mismo que había mantenido los años precedentes, ¿vale? Pasa, por favor. Y la producción en España, lo mismo, pasa, por favor. Aquí, como veis, la superficie plantada sí que ha crecido en los últimos años, mucha parte sustituyendo superficie en regadío por superficie y en secano, perdón, para pasar al regadío. Tenemos el último control del 23-24 que alcanzamos la superficie máxima de almendra en España con 500, como veis, 538.000 hectáreas plantadas. ¿Vale? Pasa, por favor. Aquí veremos que las producciones son estas. Como veis, sí que está creciendo ya de forma importante. Si bien hemos tenido los últimos años problemas muy graves de sequía, como sabéis, ha habido 2 años seguidos con muchísimas sequías. Y, por ejemplo, el año
tanto 21-22 como 22-23 tuvimos heladas muy tardías que perjudicaron muchísimo a la producción, porque en caso de no haber habido sequía o de no haber habido heladas, incluso la producción podía ser más alta de estos 120.000. Como veis, el crecimiento, si pasas, aquí nos aparecerán las producciones medias, en donde, como os decía, la media estaba en 150 de los últimos años, pero en algún año, por ejemplo, el 23-24, no es previsión, ya hemos superado los 200 kilos de pepita por hectárea, estamos en 224 y creemos que en los próximos años, a medida que vayan entrando estas nuevas plantaciones en regadío y de variedades muy productivas, etcétera, se superará con creces esta media de producción por hectárea. Pasa, por favor. Bien, para España creemos que la evolución de las producciones serán las que ven. En la 24-25 se han alcanzado las 135.000 toneladas, para la 25-26 150.000, para la 26-27 creemos que se alcanzarán las 165.000, para la 27-28 las 190.000, para la 28-29 215.000 y para al cabo de unos 10 años aproximadamente que puede alcanzar a España las 270.000 toneladas, como veis. Si todo esto lo sumamos, todos los países, pasa por favor, tendríamos lo que ven ustedes, ¿vale? En la parte inferior, California seguiría siendo, por supuesto, el líder, alcanzando dentro de aproximadamente 10 años el 1.900.000 toneladas. El segundo productor, en este caso, sería España, con 270.000 toneladas que hemos hablado. El tercer sería Australia, con las 185.000 toneladas que veis. Y todos los otros países creemos que alcanzarán una producción de 207.000 toneladas. Por lo tanto, la producción que estimamos, siempre con riesgo arriba-abajo, alcanzaría los 2.562.000 toneladas aproximadamente dentro de 10 años. Pasa, por favor. Bien, ya tenemos más o menos establecida la producción que preveemos en el futuro. Vamos ahora a analizar el consumo. Pasa, por favor. Sí, pasa, por favor. Bien, pasa, por favor. ¿Qué pasará con el consumo? Esta es la gran duda, ¿vale? Como hemos visto, está condicionada pues, a inflación, a conflictos bélicos, a varias circunstancias, ¿vale? Pasa, por favor. Como datos históricos tenemos que el crecimiento que hubo entre el 2005-2006 y el 12-13, como os decía antes, alcanzó un crecimiento del 10,40%, brutal. Después de la caída de consumo por los elevados precios que alcanzó, ya que la demanda no podía abastecerse con la producción que teníamos, volvemos a analizar que sería desde el 2014-15 hasta la actualidad, 23-24, y hemos vuelto a recuperar crecimiento a un ritmo del 5,60%. Y si analizamos todo el periodo que tenemos de datos, que sería desde el 2005 hasta el último 2024, es decir, todos los años que tenemos información, el crecimiento ha sido del 6,48%, ¿vale? Cogiendo ya todos los baches, ¿eh? Es decir, desde allí hasta ahora, la media de crecimiento anual sería del 6,48%. Pasa, por favor. Bueno, todos los indicios, lo que os decía, todos los indicios nos hacen pensar que el consumo de la almendra seguirá creciendo, tanto por los datos históricos que acabamos de conocer, como por las perspectivas que tiene por los siguientes motivos. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Un motivo es que, como hemos visto antes, todos los países con algún bache, pero todos los países están creciendo el consumo, todos, ¿eh? Si veis, tanto Estados Unidos, la Unión Europea, Asia sobre todo, brutal el crecimiento, y otros países, todos están multiplicando, están creciendo, ¿vale? Estados Unidos y Unión Europea no tanto, porque son mercados mucho más maduros, mucho más que llevan muchos años consumiendo y por tanto son más maduros, pero daros cuenta de Asia, el crecimiento
que en el 8-9 tenía 100.000 toneladas y que está en 400.000, o otros países que también estaban en 100 y pico y que están ya en 350.000 toneladas, ¿eh? Son crecimientos muy potentes, ¿vale? Pasa, por favor. Otro factor que nos hace ser optimistas. Pasa, por favor. Es que la almendra está percibida por todos los consumidores como un producto natural y muy saludable. Un tema importante, ¿eh? Cada vez la gente está no solo preocupada por la alimentación, sino una alimentación saludable. ¿Vale? Pasa, por favor. Hay un estudio europeo, que es el ensayo clínico más grande realizado en el mundo, en donde habla que la almendra en la prevención de enfermedades cardiovasculares, en diabetes, en síndrome, mejora, etcétera, 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 recomendando que la persona debería consumir diariamente almendra para gozar de una gran salud, ¿vale? Por esto creemos que es muy importante, ¿eh? Porque como os decía, la gente cada vez está más preocupada para un consumo saludable. Pasa, por favor. Hay nuevos mercados y aparte de nuevos mercados también nuevos productos. Seguro que habéis visto ya bebidas vegetales a base de almendra o incluso ya se están con el tema de yogures, incluso quesos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos unión esto, somos líderes sirviendo las primeras empresas con temas de derivados de almendra y es un mercado con un crecimiento muy importante en donde se está innovando muchísimo y que se va sustituyendo un poco paulatinamente el consumo de leche de vaca por leches vegetales, entre ellas almendra como más destacada, ¿vale? Pasa, por favor. Por todo lo que estamos expuesto, pues bueno, creemos que la almendra, como mínimo, en plan muy pesimista, podría tener un crecimiento alrededor de 5 o superior al 5%. Y ya veis que de todas las franjas de análisis de crecimientos es la más moderada. Pasa, por favor. Este sería el gráfico que hemos visto de producción mundial, cómo evolucionaría. Pasa, por favor. Si le colocamos este que os comentaba del crecimiento esperado, plan muy, muy conservador, siempre al cabo de los 10 años, con subidas y bajadas en función de la producción anual, pero acabaría por encima con 2.700.000 toneladas que evolucionaría el consumo. Pasa, por favor. Si somos más optimistas y cogemos la evolución del crecimiento del consumo de todo el periodo analizado, es decir, 2005 hasta 2023-2024, en donde veíamos que el crecimiento era del 6,48% de crecimiento anual, dentro de los 10 años el consumo se nos colocaría en el gráfico que veis en los 2.960.000 toneladas, que puede ser bastante estimativo, ¿eh? Porque aquí estamos cogiendo un estudio que recoge casi 20 años de evolución del consumo, ¿vale? Con lo cual, en este caso nos faltaría producción para poder alimentar la demanda. Pasa, por favor. Y ya si cogiéramos la evolución que tuvo el consumo en los años 2005 hasta el 2012, que como hemos dicho era del 10,4%, que fue un periodo en donde no hubo ninguna incidencia de precios, ni hubo conflictos bélicos, ni hubo, que fue del 10,4%, en este caso ya no es que nos faltara producción, es que deberíamos doblarla, como veis, ¿eh? Porque a los 10 años la demanda se nos colocaría alrededor de los 4.250.000 toneladas, consumo muy superior a la producción prevista, ¿vale? Pasa, por favor. Bueno, como veis, en todas las estimaciones que hacemos, siempre el consumo previsto se nos pone por encima, ¿eh? Esto siempre insisto, ¿eh? Puede haber un año con una producción brutal, lo que nos pasó hace 3 años y que exceda la producción al consumo, o un año en que hay muy poca y bueno, estamos siempre hablando de medias de que la producción mantenga una línea lógica de producción, ¿vale? En todos los casos, como veis, siempre estamos por encima de la producción prevista, por lo tanto creemos que bueno, el cultivo de la almendra puede ser todavía un cultivo muy, muy interesante para nuestro país. Pasa, por favor.
¿De qué dependerá el futuro de la almendra en España? Pues pasa, por favor. Tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar los rendimientos de producción. Como habéis visto, estamos a años luz de nuestros competidores. Tenemos que hacer un esfuerzo para mecanizar, automatizar, etcétera, etcétera, reducir los costes de producción. No podemos tener 2 hectáreas allí en secano porque esto acabará que no es viable. Tenemos que hacer extensiones interesantes. Es un cultivo extensivo y por lo tanto necesitaríamos superficies importantes y mecanizadas, y etcétera. Tenemos una gran oportunidad, que es sustituir el abastecimiento actual del mercado europeo, que lo está haciendo California. Hemos visto que Europa importa unas 200, casi 300.000 toneladas de California. Por lo tanto, tenemos aquí un mercado a nuestro alrededor importante, que es Europa, y tenemos que ser capaces de quitarle este mercado a California. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues ofreciendo almendras de características físico-químicas homogéneas y de calidad. Os explico, hasta ahora, como teníamos producción muy repartida y pequeñas parcelas y con diferentes condiciones, con diferente clima, con diferente suelo, costaba mucho poder entregar a nuestros clientes partidas muy homogéneas. No sé si me explico. Eran muy dispares las características, ¿vale? Esto ha cambiado. Esto con las nuevas plantaciones en regadío y de una sola variedad, sí que conseguimos tener grandes cantidades de almendra muy homogéneas en cuanto a características físico-químicas como características eh, analíticas, ¿vale? De Rancimat, etcétera, etcétera, manteniendo una estabilidad homogénea, ¿vale? Que es muy importante para la industria poder confiar en que toda la almendra tendrá características muy parecidas. Otro tema es el de seriedad, tener capacidad de suministro, un buen servicio a clientes. Esto es lo que os comentaba antes de la voluntad de unión de concentrar el máximo de producción para tener esta capacidad de suministro, seriedad, capacidad de innovar, capacidad de ofrecer nuevas oportunidades y nuevos productos a nuestros clientes, ¿vale? Y tercero, y lo digo porque en España estamos mucho dados a la especulación de que hay poco, voy a subir, hay mucho, me lo guardo, ahora no mal vendo. Ahora mismo, en estos momentos, he dicho que el mercado español está a un precio de 4,60 cuando debería estar por encima de 5, porque Estados Unidos está vendiendo ya por encima de 5, alrededor de 5,50 euros el kilo. ¿Por qué España no logra aquí? Porque estamos nosotros el uno contra otro a ver quién vende más rápido, quién da la oferta más. Y por esto os decía, evitar la especulación, procurar estabilidad, procurar seriedad, etc. Pasa, por favor. Teniendo en cuenta todo esto, según nuestra opinión, una muy, muy buena alternativa de futuro. Con ello, pasa, por favor. Yo acabo mi exposición y brindo para cualquier consulta que deseen hacerme. Sí, vamos, Muchas vamos a ver. gracias. Sí, sí, Ferran, perdona. No, no, solo decía, muchas gracias por vuestra atención. No os veo, pero me lo imagino, va. Sí, sí, tenemos bastante conectados. Vamos a abrir el chat que nos hagan las preguntas que quieran. Yo, vamos, he disfrutado mucho con la charla, Ferran, siempre me pasa igual y realmente, bueno, no me sorprendo, sino porque pasa siempre lo mismo. Este país del Lazarillo de Tormes, Sí, sí, al final, nos cuesta cambiar, ¿eh? sí, sí, nos cuesta Mejorar la cambiar. imagen del sector o el equilibrio del sector nos cuesta, no en almendra, ¿eh? En En todo, en vinos, en todo, aceites, en todo somos en terribles, todo. ¿no? No Sí, tenemos cultura de sector y vamos a ver si no. fastidio a mi vecino y si le fastidio a él, yo me seguiré fastidiando, pero menos que él, ¿sabes? Pero menos que él, sí, sí, es la verdad una cosa y lo oyes y da rabia, Sí, da sí, es un rabia. Y problema. esta conversación la hemos tenido muchas veces y yo creo que estarás conmigo y creo que, bueno, algo se está viendo. El tema de buscar una marca de calidad quizá o algo que aúne la almendra de España o la almendra ibérica sería una buena idea para una imagen al exterior y para poder ese, esa no especulación y esa seriedad darla? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Bueno, te cuento. Está en marcha la Interprofesional de la Almendra, que como sabes esto es una asociación que tiene la gran capacidad
de extensión de norma, ¿vale? Entonces, esta interpretación pretende es diferenciarse de la almendra californiana, poniendo o almendra del Mediterráneo, o almendra... Hasta ahora esto era muy complicado porque nos costaba mucho, como decía antes, poder dar para cada variedad una homogeneidad en las características fisioquímicas del producto, ¿vale? Esto nos costaba mucho, ya lo intentamos hace años, es decir, mire, si usted compra Marcona, está comprando estas características, porque una Marcona de Cataluña con una de Andalucía es que no tenían absolutamente nada que ver. Esto ahora ha cambiado, ¿vale? Porque ahora sí que tenemos algunas Se nos congela. variedades pues, que se han plantado muchísimo, como Olavairo o algunas variedades que sí que hay grandes extensiones. Por ejemplo, este asociado nuestro que os comentaba, siguiendo nuestras instrucciones, está plantando toda una sola variedad, con lo cual, y además está todo en regadío, con el mismo tratamiento, con la misma fertilización. Por lo Toda tanto, estos homogeneidad. primeros años que hemos tenido producción, observamos que sí que somos capaces de garantizar unas calidades absolutamente homogéneas durante toda la campaña a nuestro cliente, ¿vale? Esto nos da una gran oportunidad, que es una ventaja que tenía California respecto a España, ¿eh? Que como sabéis, la almendra californiana parecen clones, ¿vale? Todas son idénticas, todas son iguales, todas tienen el mismo sabor, las mismas características. Bueno, esto para la industria, ni que parezca raro, es muy importante, ¿sabes? Por lo tanto, a partir de ahora, esto ya lo podremos conseguir si con la interprofesional logramos establecer unos índices de calidad que todos los operadores lo tienen que cumplir y mantener. Creo que nos dará pues la seguridad para poder ofrecer a Europa, pues cuando yo le hablo de la calidad 1, pues sabemos lo que voy a recibir, cuando le hablo de la calidad 2, sé lo que Totalmente. voy a recibir, y por lo tanto esto la industria es muy importante tener la certeza que compro a un determinado precio y sé exactamente lo que voy a recibir Lo que y estoy no voy a comprando. tener sorpresas, ¿sabes? Sí, sí, hicimos un webinar con gente de la industria, con turroneros y demás, y decían eso, que ellos por supuesto, buscan homogeneidad. Mira, está Pablo Raventós y nos dice que qué estimación de stock tenemos en la actualidad de los 120 millones de toneladas que hemos producido en 2024. ¿Qué? Perdón, ¿qué Que previsión la de estimación estocaje? del stock que tenemos de la producción de 2024, de los 120 millones de toneladas, ¿cuánto es de stock? No, esto lo que yo hablo es todo producción, ¿eh? La producción que se ha obtenido este año, ¿vale? De existencias, España se quedó en el 2021, 22, 22, 23 y 23, 24, no, el 23, 24 no, los anteriores, con bastantes existencias, porque como hemos visto, España ha tenido un crecimiento muy importante con las nuevas plantaciones, ¿vale? Por lo tanto, nos ha costado comercializar toda la almendra. Pero este último ejercicio, el 23-24, estamos contentos porque ha quedado muy poca existencia en manos de la industria, ¿vale? Esto es lo que también está propiciando, como decía, el aumento importante. Incluso California, el total que se estima de existencias que hubo al final de la 23-24, lo tengo anotado yo aquí, es un total a nivel mundial, pues mira, de 227.000 toneladas. Es muy poco, ¿eh? Se considera que todo lo que está por debajo de las 300.000 toneladas de empalme de una cosecha con la otra es una existencia bastante razonable, teniendo en cuenta que está en manos de los industriales, los que transformamos, los que hacemos diferentes productos, ¿vale? Por lo tanto, la producción que decía española, los 120.000 es todo producción, y la existencia sí que hablaban de que quedaba 20 o 30.000 toneladas, pero vuelvo a insistir, son existencias que no preocupan porque son bastante razonables de acuerdo con la inercia del mercado. Para que nos entendamos, Unión nunca tiene cero existencias. ¿Por qué? Porque tiene mucho, pues yo qué sé, crema de almendra, que tiene crocantis, tiene bueno, muchos productos elaborados con Productos. almendra que no están comercializados, pero que están en fase de transformación. ¿Sabes? Ujú. Sí, claro, nos dice también Pablo que si tendremos suficiente almendra española para llegar a final de la campaña 24-25 Sí, sí, con el sí, ritmo sí, de proceso y venta que se lleva. Sí, sí, tú crees que sí, ¿no? sí. Mira, Sí, porque la demanda, hemos tenido un crecimiento en la producción, alcanzando el último año las 135.000 toneladas, que supone 120, 135, y el consumo está muy parejo al año pasado. Incluso puede ser que si no crece un poco más el consumo, que nos quedara algo más de stock que el año pasado, ¿eh?
sobre la Ujú, evolución que tenemos en los primeros meses de campaña, que es muy reciente, ¿eh? Porque el ujú. mercado potente viene ahora en noviembre, diciembre, como sabéis, con todo el tema de turrones y tal, y sobre todo en invierno, que es cuando se consume más almendra que no los meses de verano o de calor, ¿eh? Ujú. Mira, nos preguntan por la almendra ecológica, Ferran, que si tiene también buena previsión y también a qué se debe la bajada del precio de la ecológica. Bueno, la Ambas cosas. almendra ecológica, os cuento, hubo unos años que nos la quemamos un poco porque cotizaba el doble de la convencional. Si os acordáis, Mm, alcanzó precios cuando la convencional estaba en 4 o 5 euros por kilo, la ecológica alcanzó los 8 o 9 euros por kilo. Nosotros teníamos un mercado muy potente, que era el mercado de Estados Unidos, que era el que consumía más almendra ecológica de Europa, curiosamente, porque ellos no tenían producción de ecológica. Pero con estos precios pues se pasaron a ecológico y así como aquí somos muy exigentes, que como sabéis el periodo de transformación de convencional a ecológico supone un periodo de adaptación de 3 años, California se inventó que en un año se pasaban de producción convencional a producción ecológica. Sí, sí, no, es que esto es curioso, ¿eh? porque yo lo valgo, ¿no? Unión llegó a exportar de producción de ecológico unas 500.000 toneladas a Estados Unidos y en los últimos años hemos exportado 400 kilos, ¿vale? Porque ellos empezaron a transformar parcelas pasándolas a ecológica, porque, insisto, el precio justificaba y yo no sé cómo se lo hicieron, porque de ser grandes importadores de ecológico pasaron en que el 22-23 dejaron de importar ecológico o importaban muy ridículo, cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, creemos de que el ecológico sigue siendo un mercado interesante para Europa, pero que el diferencial de precio no se moverá a nivel del doble de precio, sino que creemos que estará alrededor entre un 10 y un 15% de precio por encima de la convencional, que es más o menos donde está ahora. Ujú. Bueno, pues es como tú dices, que hubo ahí unos años que se quemó, Sí, ciertamente. se quemó, sí, sí, la Se quemó, reventamos. Sí, 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 sí. También en otros productos, pero en almendras se vio muy marcado. Yo que consumo ecológico todo lo que puedo, setenta sí, ochenta no consumo nada americano, Estados sí, Unidos, sí. porque sé lo que pasa. Bueno, también nos preguntan qué futuro tienen las plantaciones de almendros en secano. Si se plantan grandes fincas y grandes cantidades de almendros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y qué opina de las nuevas variedades, ya que se han arrancado marconas y larguetas para renovar con variedades de floración tardía? A ver, las plantaciones en secana lo tienen complicado, ¿eh? Salvo que sean, a ver, salvo que sean secanos muy frescales, ¿eh? Porque de Esta. hecho en algunas zonas de Castilla, de Albacete, etcétera, estamos nosotros sí promoviendo plantaciones, pero muy extensivas, es decir, de muchísimas hectáreas en parcelas que son frescales y en variedades que se adaptan mucho mejor a estos climas y al secano. No sé si me explico, ¿eh? Ujú, Porque hemos probado la Constantí, alguna variedad. Nosotros tenemos varios campos experimentales en diferentes zonas y lo hacemos con un riego normal, un riego solo de soporte, un riego muy pequeñito y en secano, 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 para poder comprobar de todas las variedades cuál es la que mejor se nos adapta a cada una de estas características de regadío, ¿vale? Y hay algunas que sí que se adaptan, ¿vale? Claro, la pequeña parcela de 1 hectárea o media o dos que antes teníamos a los márgenes en secano, esto lo veo muy difícil de poderlo mantener porque daros cuenta de que estas nuevas plantaciones alcanzan, como os decía, los 2.000 kilos de pepita por hectárea, ¿eh? Cuando una parcela en secano se mueve alrededor de los 100 kilos, 80, 100, 100. 100. ¿Eh? En cuanto a las variedades que me decías, nosotros nos quejamos a un instituto de recerca que tenemos, que es l'IRTA, en Cataluña, porque sacó varias variedades, la Constantí, la Bairo, la no sé qué, la no sé cuántos, y lamentamos que no apostara por las variedades autóctonas. Que sepáis que Unión está muy cerca de lanzar la nueva Marcona, ¿Mm? que es autofértil, de floración tardía, que no deja caer el fruto, en fin, es una absoluta maravilla. Y ahora estamos chequeando en diferentes campos, en diferentes condiciones climáticas, para poderla poner al mercado,
porque creemos que si tuviéramos una variedad autóctona y de la calidad que es la Marcona, que sin ninguna duda es la mejor almendra que hay en el mundo, esto lo reconocen Estados Unidos, que sepáis que Unión vende mucha Marcona a Estados Unidos, frita y salada, ¿sabes? Porque es una variedad que seguro que la habéis probado Mm. y es excepcional y por lo tanto es una lástima que se nos pierda esta variedad y por esto apostamos para crearla, la nueva variedad, pero con unas características agronómicas e industriales muy mejoradas, ¿vale? Ya te digo, es autofértil, no necesita polinizador, es de floración tardía, con lo cual evitamos heladas, no deja caer el fruto, desde la óptica industrial repela muy fácilmente, no hace medias, en fin, es la almendra de oro. Esperamos Sí, en sí, no, breve poderla poner totalmente. al mercado, lo que antes queremos chequear la seguridad de que no existe ningún problema, porque como sabéis, por ejemplo, IRTA lanzó una variedad que era una absoluta maravilla, que era la Bairo, con producciones absolutamente brutales, pero que con el cambio climático, que hace poco frío en invierno y estos calores que hace prematuros, le está fastidiando y que deja Sí. caer toda la flor y que las producciones se nos van abajo, ¿vale? Estamos Ujú. también haciendo muchas pruebas con la Bairo, porque Unión tiene muchas plantaciones de Bairo, para ver cómo, si podando ahora al final de la cosecha, haciendo tratamientos para frenar un poco el ímpetu de la planta, logramos hacer menos flor y que permanezca, pero sí que hemos descubierto que ocurre este fenómeno de pérdida de flor porque ha habido poco frío en invierno, que todos los árboles y almendros, uno de ellos, Necesitan hora requiere unas fría. horas de frío en invierno y que además todavía le fastidia más cuando en el mes de marzo, por ahí, cuando florece, hace aquellas calores que son impropias de la época que estamos, ¿vale? Por tanto, el cambio climático la ha castigado muchísimo a esta variedad. Ujú. Ferran, todas estas producciones que me estás diciendo y estas nuevas plantaciones son en seto, ¿no? Que al final tenemos más eficiencia o hay de todo, o la homogeneidad y la eficiencia por hectárea. Aquí hay una guerra importante, aquí hay una guerra. No, Te voy a el decir de tema de la que mano de obra es importante, la sí. cooperativa Unión ha plantado unas 1000 hectáreas de almendra y no ha plantado ningún anseto, ¿vale? ¿No? Sí, No. pero sí os habéis asociado con quien las No, pone en te seto, ¿no? cuento. Tenemos experiencias porque a nivel de fincas experimentales sí que tenemos todas, ¿vale? Te cuento, ¿eh? La inversión es mucho más grande en seto, ¿de acuerdo? El agua que necesitas es mucho más que no en Ujú. plantación convencional. Sí que es cierto que entra en producción mucho más rápida, ¿eh? Es decir, al tercer año ya tienes producciones interesantes en plantación en seto, ¿vale? El tema está de que cuando ya llevamos unos años hemos conseguido de que las producciones, sí que es cierto que cuando hablamos de convencional ya no hablamos de marcos de plantación de 7x6 o por ahí, ¿eh? Ya estamos a 5x4, estamos por ahí, ¿eh? Es decir, nos vamos juntando, ¿vale? Pues estas plantaciones, déjame decir, un poco más intensivas que las convencionales, a los 5 o 6 años se nos equiparan las producciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya empezamos a tener dudas de qué pasa, porque claro, con la intensiva sí que hemos entrado en producción más rápido, pero también hemos invertido muchísimo más y requerimos más agua, para poderlo. Y claro, en las condiciones de sequía que estamos en España, conseguir dotaciones de agua de 6 o 7 mil metros cúbicos por hectárea que se requiere una plantación en seto, no hay muchas zonas en donde se pueda tener. De hecho, digo esto y ahora te digo también de que este socio que está plantando lo bestia está plantando todo en seto, ¿eh? Pero Pues claro, sí. está plantando en la zona de Extremadura, en la zona Ujú. del sur de Portugal, en donde tienen dotaciones de 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿eh? Esto es bastante raro, ¿eh? Porque en la resta de la península cuesta mucho tener dotaciones de agua de riego de 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Claro. Es que el factor, nosotros ya hace años, bueno, nosotros te digo a nivel de dar datos y dar indicadores, no nos medimos por hectáreas, nos medimos por kilos, porque al Ya. final si tú tienes una dotación hídrica, la puedes producir en menos superficie, sin mano de obra o casi sin mano de obra
y puedes diversificar la superficie en otro cultivo que a lo mejor tenga menos requerimientos, estás Sí, optimizando y sí, estás siendo correcto. eficiente. Sí, Entonces, si nos vamos a metros cúbicos o a litros por kilo, so- son sistemas más eficientes en ese vale, sentido. Claro, las dotaciones por hectárea lo entiendo, está sí. claro. Es un Otro día, poco... Lola, trataremos este tema, ¿vale? Y haremos un Sí, estudio de las diferentes intensidades de plantación y cómo sí, sí, lo evolucionan a lo sé. largo. Como verás, se equiparan bastante, Sí, Lola? sí, sí, lo sé, lo sé. Porque en convencional también lo hacemos todo mecanizado, ¿eh? Ujú. ¿Sabes? Estas cabalgantes que vibran Sí, en la sí, base sí. del árbol y tal, y la Ujú. poda también ya la hacemos con discos y tal, por lo tanto, Se salvo los dos equiparan. primeros años que hacemos una pequeña poda de formación del árbol, a partir de aquí todo lo hacemos mecanizado también, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, al final son elecciones que hace también Bueno, el yo agricultor. estoy recabando información en socios que lo tienen en seto, en socios que lo tienen en convencional con mucho marco. Ya te digo, sí que es cierto que los marcos de plantación los estamos juntando Intensivi- todo. Sí, sí, intensificando, los sí. estamos pegando, Estamos ¿vale? acercando, Para que ¿no? la masa florestal sea la más elevada posible, ¿vale? Está claro. Ujú. Sí, mira, nos preguntan también qué sugieres que se planten en tierras marginales con pendiente en zonas del interior que no hay regadío y en las que se plantan almendros cuando se quiere diversificar un poco en olivar, del olivar. Uf, Bueno, habría que ver, te cuento, es que ahora lanzarme tendría que que son ver las muchas. características del suelo, no, porque en función de las características del suelo, si son más calcáreas, más arenosas, etcétera, Mm, etcétera, hay unas variedades. Yo me brindo a través tuyo, Lola, si puedo tener el análisis del suelo, la climatología y tal, yo le podría decir qué variedades en estas condiciones son las que mejor se nos adaptan, ¿vale? sí. Lo que pasa es que no nos ha puesto el nombre al entrar y ha puesto asistente Ah, anónimo, con lo que yo no vale, puedo ni vale. siquiera localizarlo. Si él quiere mandárnoslo al correo de Synerginat y te lo Le hacemos podríamos llegar, dar, sí, si nos da un y poco las características del suelo, se ha dicho alguna mm, analítica del suelo que sería interesante antes de plantar, ¿eh? ujú, Y ver un ujú. poco si tiene alguna estación meteorológica para saber un poco si es más frío, si La hiela, zona frío que tiene, sí, sí. para buscar si la floración la ponemos más pronto o muy tarde, no sé si me explico, ¿eh? Es que nos Ujú, condiciona las características del suelo y la climatología. Si nos pudiera ujú, facilitar esto, le diríamos, pues mira, creemos que esta serán las que mejor te se adaptarán. ujú. Pues sí, se lo dejamos ahí si quiere que nos lo mande al info de Synergina y te lo hacemos llegar. Muy Bueno, Ferran, bien, pues yo creo que vamos terminando. Lo que yo sí que quería un poco consultarte, yo creo que todos los temas, y yo creo que aprendimos con la pandemia que era interesante o deberíamos de buscar el autoabastecernos y el sí, aumentar estas producciones para intentar el máximo de abastecimiento de la demanda de la Unión Europea, yo creo que es muy interesante. Y es creo correcto. que las políticas de la Unión Europea nosotros son lo que nos piden a nivel de estudiar los mercados y de un poco dar soluciones. Es esa, es la no dependencia o Sí, minimizar la sí, total, dependencia. total. Las situaciones geopolíticas también son importantes. Cuando las tenemos en casa son nuestras, pero cuando son externas nos pueden afectar Es mucho. peligroso, sí, sí, estoy totalmente Sí, de acuerdo. sí. Y bueno, y sinceramente sí que he leído en algún sitio, no recuerdo dónde, aunque consideramos podemos considerar que la almendra no es un cultivo de primera necesidad, las propiedades nutricionales de la almendra la pueden hacer de primera necesidad en caso de no tener otro tipo de alimentación directamente. Entonces, Bueno, es también estratégico ese tema. totalmente, totalmente. Y yo difiero un poco de lo que acabas de decir, Lola. No, no, es al revés, ¿eh? Se considera que en el futuro, en general, los frutos secos y la almendra Mm, son estratégicos totales, ¿eh? estratégicos. Date Ujú, cuenta de que es un producto que no necesita frío, se conserva en cáscara, totalmente. se puede transformar y almacenar, se puede transportar una cantidad de nutrientes con muy poca cantidad. Por lo tanto, yo No, tengo no. entendido y que es el alimento estratégico de futuro, ¿eh? Sí, sí, Esto lo he por eso leído te en digo que datos. aunque se pueda pensar o aquí digas,
uno en su casa. No, no, la proyección te lleva a que sea un alimento estratégico, Sí, sí, efectivamente, sí. efectivamente. Y ya la última, porque me genera mucha curiosidad, no sé si esa previsión que hubo de China, que saltó, que iba a subir mucho la demanda hacia la almendra española, ¿se ha visto reflejada? No. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. ¿Sí? Eh, Unión fue la primera cooperativa española que Lo tuvo, sé. lo sabes, que tuvo un visto bueno para exportar a China. Han hecho los directores comerciales ya varios viajes en China, se ha empezado a enviar contenedores y bueno, estamos muy esperanzados en que esto pueda crecer, ¿eh? Aquí Mm, jugaría un papel importante lo que te decía antes, ¿eh? Disponer de algo que nos diferenciara de la californiana, que sería la ujú, Marcona, la estrategia de la Marcona de futuro. Porque en su ujú. día, como sabéis allí, todo lo que es europeo pues tiene un cierto prestigio, ¿vale? Pero claro, si mando una variedad que se parece mucho a la californiana, cuesta mucho vender que estoy vendiendo algo diferencial. Pero si pudiera vender, comercializar Marcona diciendo pruebe usted esto y pruebe una californiana, es que no tiene nada que ver Y y luego por hablamos. tanto podríamos entrar en un segmento totalmente premio de comercializar almendra, ¿vale? A un Mm. precio muy superior a lo que está vendiendo California en este momento, ¿vale? Por lo tanto, sí que estamos metidos en ello, buscando el mercado, pero que nos iría muy bien y por esto te he comentado lo de la Marcona, porque es un tema que nos daría una diferenciación para comercializar almendra más premium, ¿eh? Con más precio. Sí, sí, totalmente. Bueno, esa calidad, esa homogeneidad y esa eficiencia, nos quedamos con eso. Pues Ferran, te están felicitando por la ponencia en, Muchas gracias, en- sois muy en el amables. chat y yo también lo hago. La verdad que como siempre ha sido un placer y agradecerte que no has dudado en decirnos que por supuesto ibas a estar aquí a contarnos todo lo que nos has contado y yo te lo agradezco. Muy Y bueno, bien, como siempre, pues a todos los que están aquí con nosotros y nada, esperamos en el próximo curso contar también que contaremos con Ferran y que yo creo que en febrero o marzo comenzaremos en el curso. Ya muy os bien. iremos dando información. Pues nada, muchas gracias y buenas noches a todos. Pues perfecto. Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos. Adiós. Adiós, Ferran.